Muy buenas tardes. La verdad es que desde SOS Racismo Madrid queremos agradecer a Acción en Red Canarias por vuestra invitación a este encuentro. La verdad que siempre es una alegría, ¿no?, venir a Gran Canaria, aunque tengo que decir que ojalá no estuviéramos aquí ahora, ¿no?, precisamente hablando de este tema, pero bueno, por desgracia existe, así que muchas gracias por la invitación y también a todos los asistentes, ¿no?, y por supuesto también a Atlas, ¿no?, por tener este espacio. Y bueno, creo que podemos hacer dos cosas, ¿no?, como prefieran. Yo puedo empezar a hablar y si en cualquier momento quieren intervenir, opinar o comentar o preguntar cualquier cosa, si sé responder, encantada de hacerlo, o si prefieren al final, pues como prefieran, ¿no? Bueno, pues el tema efectivamente que nos ocupa es el racismo y en particular el racismo institucional, ¿no?, porque es cierto que este racismo institucional también influye y propicia que existan otros tipos de racismo, ¿no?, en la sociedad. Bueno, para contextualizar muy rápidamente, la primera vez que se utilizó este término de racismo institucional pues fue allá por 1967 en Estados Unidos, que lo utilizó Stokely Carmichael, un activista afroamericano en la lucha de los derechos civiles, aquella lucha que costó la vida a tantas personas. Y la verdad pues es alucinante y bastante terrible y triste que justo 50 años después no tengamos que estar aquí hablando también de racismo institucional porque sea una realidad, ¿no?, que ahora tenemos en España. Bueno, a la hora de abordar este problema, como creo que como con cualquier otro, es importante, ¿no?, empezar analizando un poco, conociendo cuál es el origen, ¿no?, cómo y por qué se produce. Se puede decir que, bueno, el origen de todo esto aquí en España fue pues hacia 1985, ¿no?, que era justo vísperas cuando España iba a entrar, iba a formar parte de la Unión Europea, y entonces fue cuando se planteó hacer la primera ley de extranjería. Pues se planteó hacerla fundamentalmente porque se temía que España se convirtiera de alguna forma en una puerta fácil de entrada, ¿no?, a inmigrantes hacia otros países de Europa, ¿no? Aparte de esto, bueno, también se ponía como excusa que, bueno, se pretendían erradicar núcleos de delincuencia internacional y, bueno, pues la manera de conseguir todo esto pues era tratando de expulsar a las personas del país, personas extranjeras que no tienen su situación en regla, ¿no?, por así decir, sus papeles en regla. La verdad que aquella primera ley que al final se aprobó en 1986 pues fue bastante criticada y fue ya desde sus inicios considerada como bastante xenófoba, incluso por países vecinos. Y bueno, incluso el defensor del pueblo pues llegó a plantear su presunta inconstitucionalidad, como bueno, un año más tarde se demostró al anular el propio Tribunal Constitucional 3 artículos de la norma. Y bueno, no me voy a enrollar ya más con este tema, que bueno, solamente decir que en las sucesivas ampliaciones, ¿no?, y cambios de ley que se han hecho, la verdad todas han seguido siendo más restrictivas todavía en lo que a derechos, ¿no?, de la población migrante se refiere. Más allá, ¿no?, bueno, dar esta primera explicación, la verdad es que cuando, digamos, desde los países, ¿no?, del norte se trata de controlar, ¿no?, los movimientos migratorios, en realidad también se está actuando, por así decir, pues por un temor, ¿no?, a perder, digamos, este estado de bienestar material, ¿no?, que de alguna forma tenemos en los países enriquecidos. Y bueno, pues haciendo un rápido análisis, ¿no?, y poniendo como ejemplo, por ejemplo, el caso de los países africanos, pues vemos que las políticas que se están llevando desde Europa no están ni más ni menos que reproduciendo una forma de actuar neocolonialista heredada de esos tiempos pasados, que aunque si bien estos países se independizaron, ¿no?, en algún momento del siglo pasado, pero como digo, esas prácticas neocolonialistas siguen existiendo y siguen explotando pues tanto las tierras, los recursos y las personas, ¿no?, en estos países. Voy a poner un rápido ejemplo porque a lo mejor centrándonos de alguna forma es más fácil, ¿no?, de visibilizar todo esto, ¿no? Un ejemplo tristemente perfecto, por así decir, es el caso de Níger, ¿no?, porque Níger es el país más empobrecido del planeta, ya que habitualmente pues figura como el país que tiene el índice de desarrollo humano más bajo. Sin embargo, es un país que tiene riqueza, si consideramos riqueza, pues lo que decimos, ¿no?, tener recursos y demás. Sin embargo, pues eso, es un país que es
el segundo o tercer productor mundial de uranio, según el año. Tiene además petróleo, oro, diversos minerales y todo ello es explotado, ¿no? Pero eso es explotado por terceros. Y la situación de la población es que, bueno, pues tiene que encontrar su subsistencia básicamente a base de la agricultura. Una agricultura que también es del todo insuficiente, ya que, bueno, se estima que 1 de cada 3 cosechas es deficitaria, y aunque no lo sea, cuando no lo es, tampoco la población puede consumir todo lo que producen, ¿no? Esto hace pues que también Níger sea el país que tenga el mayor índice de mortandad infantil producida pues por malnutrición o directamente hambre. Cuando en un país sucede esto, evidentemente, pues sus ciudadanos, como cualquier persona haría, intentan, ¿no?, buscarse la vida. Algunos de sus ciudadanos, por cierto, bastante valientes, ¿no?, que es el caso de todos estos migrantes que nos encontramos, que se atreven a cruzar los mares y las vallas, ¿no?, pues se ven obligados de alguna forma, ¿no?, a migrar, y cuando realizan, ya digo, un viaje que normalmente puede durar años, hasta 5 años, me he encontrado yo a personas que han tardado en llegar desde su país hasta Europa. Un viaje, bueno, realizado por supuesto sin medios, por eso es tan largo, en el que también se tienen que enfrentar a bastantes situaciones de violencia, y cuando, bueno, pues por fin, después ya de la última situación de riesgo, ¿no?, que es cruzar el mar, llegan a Europa, y en este caso llegan a España, y se encuentran con las políticas migratorias que tenemos actualmente, ¿no?, que se focalizan en 2 cosas. Por un lado, bueno, primero que no entren, si es posible, ¿no?, todo lo que tiene que ver con el tema fronterizo, las vallas, etcétera. Y por otro lado, pues si entran, que se vayan, ¿no?, todo lo que tiene que ver pues con la deportación, las expulsiones, internamientos en los centros de internamiento de extranjeros, etcétera. Entonces, bueno, algo creo que también interesante a tener en cuenta es ver un poco cómo ha ido evolucionando el discurso político, apoyado también mediáticamente, ¿no?, sobre todo en los últimos años, ¿no?, porque a lo mejor hacia 2014 es verdad que entonces, digamos, se focalizaba todo en lo que era, pues eso, la frontera, ¿no?, la frontera sur, las vallas de Ceuta y Melilla, fue cuando sucedieron las muertes de Tarajal. Y sin embargo, 3 años después nos encontramos con que ahora el discurso ha cambiado totalmente. Ahora la idea es, por así decir, dar asilo, ¿no?, y refugio a las personas que huyen de la guerra, sobre todo de Siria, y a todos los demás que están en situación irregular, expulsarlos. Además, lo vemos claramente como pues desde instituciones europeas, desde Bruselas, se pide directamente a los Estados endurecer esas políticas, ¿no?, de expulsión, directamente pidiendo pues que aumenten el número de los CIES, o que aumenten también el número de días que allí se pasa. En el caso de los CIES en España es un máximo de 60 días, pero bueno, en otros países es más, y también se está pidiendo que sea más aquí. Ya veremos qué sucede. Parece ser que el ministro de Interior hace pocos días dijo que no se iba a aumentar ese tiempo, pero bueno, ya veremos, ojalá, y ojalá desaparezcan, como bien decíais, ¿no?, al principio. Pero bueno, todo esto endurece, como decimos, todo lo que es todos los procesos de deportación, y aquí ya vamos a entrar en lo que son las deportaciones express, y ya vamos a introducirnos en un poco en esas formas de lucha posible, ¿no? Las deportaciones express, bueno, se realizan cuando se detiene a una persona durante un máximo de 72 horas, y con el único fin pues de expulsarla, ¿no?, en ese plazo. La persona es detenida y transcurre ese tiempo, ¿no?, en el calabozo de una comisaría, y además sabemos, y hay informes que así lo han documentado, que en muchos casos ni siquiera tienen asistencia letrada, ¿no?, cosa que es también bastante increíble, ¿no?, puesto que cualquier persona, en cuanto sea detenida, tiene que tener asistencia legal, pero sabemos que eso no siempre es así. Y aun cuando la tenga, en 72 horas, digamos, es un plazo tan corto que ni siquiera al abogado o la abogada le va a dar tiempo suficiente de preparar un recurso, digamos, suficiente, ¿no?, para conseguir evitar esa expulsión, pues aportando toda la documentación posible que la persona tenga para demostrar su arraigo, etcétera. Entonces, como digo, bueno, el tema de las deportaciones express es importante, porque el mayor número de deportaciones se están llevando a cabo de esta forma. Y sin embargo es muy difícil tener acceso a esta información, ¿no? Nosotros no podemos entrar en los calabozos, y entonces se está llevando
Una acción que es, bueno, a través de la difusión de unas infografías, pues de forma impresa en papel o bien a través de redes sociales. Son informaciones muy precisas, informando sobre lo que son las deportaciones express, informando también a las personas sobre sus derechos, perdón, y bueno, instándolas a que si han sufrido una de estas deportaciones o conocen a alguien que las hayan sufrido, pues que llamen a un número de teléfono para que nos ayuden a recoger esos testimonios y poder a partir de ahí tener más conocimiento de cómo está funcionando esto y poder aumentar la denuncia, ¿no? Algo muy importante también en esta lucha, bueno, creo que es de las primeras cosas que debemos mencionar, es bueno, el trabajo que se desarrolla desde la campaña estatal por el cierre de los CIEs y el fin de las deportaciones, ¿no? Bueno, es un trabajo en red que se realiza a través de asociaciones, diversas asociaciones de distintos puntos del Estado español. Participan Canarias, Asturias, Barcelona, Valencia, Murcia, Madrid. Y es muy interesante, ¿no?, llevar a cabo esta acción conjunta porque, digamos, podemos compartir experiencias, aprender unos de otros y sobre todo también conocer las realidades que son bien distintas de unos territorios a otros, ¿no? Es totalmente diferente, ¿no?, lo que sucede aquí en Canarias que lo que sucede en Barcelona, por ejemplo, ¿no? Y bueno, tuvo especial importancia el trabajo de esta campaña estatal allá por 2011, que fue un momento especialmente duro, porque en el mes de diciembre de ese año fue cuando murió en el CIE de Madrid Samba Martínez, una interna que, bueno, falleció por sencillamente haber tenido una atención sanitaria del todo insuficiente, ¿no? Y clarísimamente es una muerte que se podía haber evitado, pero no solamente sucedió eso en ese mes de diciembre, sino que en el mes siguiente de enero de 2012 también murió Idrissa Dallo, otro interno en el CIE de Barcelona en circunstancias similares, ¿no? Digamos, esto de alguna forma sí que activó, ¿no?, el trabajo en red, como digo, y desde entonces, pues bueno, se vienen realizando diversas reuniones anuales en distintos puntos, ¿no?, del Estado. Y bueno, una de las cosas, por ejemplo, que también se ha trabajado desde ahí, es la creación de un blog, el blog Stop Deportaciones, que es una herramienta bastante útil, pues, para, digamos, comunicar las alertas de vuelo. Esto es cuando tenemos conocimiento de que se va a deportar a personas en un vuelo grande, lo que llamamos un macrovuelo, pues informamos a través de este blog y también a través de redes sociales. No se trata de crear una alarma innecesaria, ¿no?, a personas que a lo mejor su país de origen es el país destino de este vuelo, ¿no?, sino más bien informar, ¿no?, de esos derechos y avisar que en esos próximos días sí que puede haber redadas racistas, es decir, identificaciones por parte de la policía basadas sencillamente en el color de la piel, ¿no?, para tratar de llenar esos vuelos, ¿no? Por ejemplo, si conocemos que va a haber un vuelo a Senegal, anunciamos cuándo va a ser y efectivamente es bastante probable, pues, que la policía empiece a hacer ese tipo de identificaciones, ¿no?, a personas pues, de origen africano. Algo interesante a este respecto también que se está llevando a cabo es el trabajo que realizan las brigadas vecinales de observación de derechos humanos. Es una organización que está formada por, bueno, pues por personas de algunas organizaciones sociales y vecinales que lo que pretenden, pues, es visibilizar y denunciar, ¿no?, esta práctica que decimos, ¿no?, que son las redadas racistas, ¿no? Entonces, lo que hacen es, bueno, a través de acciones en la calle, observan, pues, cualquier situación que pueda ser discriminatoria en este sentido, las documentan y se trata eso, de visibilizarlas y denunciarlas. Precisamente el próximo lunes, pues, van a presentar en una rueda de prensa una denuncia que han interpuesto ante Naciones Unidas. Pues bueno, pues por una sanción han tenido naturalmente cantidad de sanciones, pero esta en particular es por una sanción que consideran que vulnera los derechos y libertades fundamentales de libertad de expresión e información, de reunión y de asociación. Es una denuncia que se intentaron primero, claro, que
hacerla en los tribunales españoles, pero como al final no tuvo resultado alguno, pues finalmente se va a presentar ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, digamos como una forma también, ¿no?, de denunciar públicamente y por supuesto ante este organismo, ¿no?, que el Estado español en realidad está en este momento, ¿no?, pues castigando y criminalizando la defensa de los derechos humanos y las diferentes formas, ¿no?, de protesta social. Bueno, para parar un momento todo esto que os estoy contando, si os parece bien podemos ver un vídeo que dura muy poquito al respecto de esto que acabo de contar y ahora seguimos. Gracias. Bueno, pues como vemos, eso es una manera también de informar y es muy importante también que, digamos, las personas, los inmigrantes conozcan sus derechos, porque así es como también se va a visibilizar, ¿no?, todas estas vulneraciones. Hablando, pues eso, de ejemplos de redadas racistas, hay dos casos en particular que han llegado ya al Tribunal Constitucional y que, bueno, pues que puede merecer la pena, ¿no?, recordarlos. El primero, bueno, pues es el de Rosalind Williams, que es una ciudadana española, pero que es de origen afroamericano. Entonces, esto sucedió ya en 1992, que ya fue identificada precisamente, ¿no?, pues por el color de... Está bien. Fue identificada por el color de su piel, ¿no? Y aunque, bueno, en primera instancia, bueno, no sé, en primera, o cuando llegó al Tribunal Constitucional, no, años más tarde, en 2001, este tribunal dijo que guiarse por el color de la piel no era discriminatorio. En fin, al final, digamos, este caso sí que avanzó mucho más, también acabó en Naciones Unidas y dio la razón a Rosalind, ¿no?, confirmando que las prácticas de perfil étnicos son discriminatorias e ilegales. Bueno, esto obviamente da bastante igual, ¿no?, al gobierno o a los diferentes gobiernos españoles, ¿no?, que se han ido sucediendo uno tras otro, porque estas prácticas siguen existiendo, ¿no? Y recordamos entonces, años más tarde, en 2013, lo que sucedió en Barcelona a otro ciudadano, a Seshan Muhammad, que él, bueno, pues estaba en la calle, entonces la policía le pidió el NIE, él se lo entregó. Y al devolvérselo, pues bueno, le preguntó que por qué, ¿no?, por qué le habían pedido el carné, ¿no? Y entonces el policía le contestó exactamente, le dijo, hombre, a un alemán no le voy a pedir que se identifique, ¿no? Entonces, bueno, él dijo, vale, entonces está claro, ¿no?, es por el color de mi piel. Y dijo, sí, porque eres negro y punto, y te jodes. ¿Qué pasa? Entonces, bueno, él le dijo, no se pase, ¿no?, está haciendo un poco, a lo mejor, abuso de su autoridad, y entonces él le contestó, el agente, pues con una bofetada, introduciéndole en el coche y se lo llevó detenido, ¿no? Tuvo una sanción, ¿no?, por negarse a identificarse, cosa que era falsa, pero al salir, pues bueno, pues sí que también tras un largo periplo, ¿no?, de denuncias en distintos ámbitos, pues bueno, nos encontramos ahora años más tarde con que, bueno, en 2016 pues ha llegado también ante el Tribunal Constitucional esta denuncia y bueno, digamos que de alguna manera, ¿no?, las demandas interpuestas, ¿no?, a los distintos órganos judiciales son sin duda una herramienta, ¿no?, para conseguir también cambios legislativos, ¿no? Y claro, no tenemos que olvidar el tema de los CIES, ¿no?, la lucha histórica de los CIES. Bueno, histórica no tan larga, porque si bien los CIES se empezaron a crear en 1985,
Es verdad que no fue hasta 2011 que se permitió el acceso, ¿no?, de asociaciones y de ONGs para que hicieran visitas a los internos y a las internas, y no fue tampoco hasta ese año, ¿no?, que se creó la figura del juez de control, ¿no? Es un juez que, digamos, vigila, por así decir, el funcionamiento de cada CIE y atiende las demandas y denuncias que llevan a cabo tanto los internos e internas como estas organizaciones, ¿no? Entonces es una lucha importante que, como digo, se hace desde dentro, atendiendo, ¿no?, a esas visitas, tratando de ayudar a las personas que les toca sufrir esta realidad y, por supuesto, haciendo esa denuncia, como decía, no solamente a los jueces de control, sino también a Defensoría del Pueblo o en medios de comunicación o llevando a otro tipo de acciones, ¿no?, en la calle. También es importante recordar, ¿no?, que el 15J, el 15 de junio, es el día por el cierre de los CIEs y en distintas ciudades se organizan diversidad de actos. Creo que este año también, ¿no?, aquí en Las Palmas va a haber algo, así que atentos. Y bueno, es una manera, como digo, también de visibilizar, porque es muy triste que, es verdad, hasta hace bastante poco la mayoría de la gente, o muchísima gente, es cierto que no sabían ni de la existencia de los CIEs ni de las barbaridades que allí suceden, ¿no? Bueno, como ya ha explicado Adara antes, pues efectivamente se interna ahí a personas sencillamente por una falta administrativa, pero bueno, se está privando de libertad, ¿no? Y aunque se dicen que son centros no penitenciarios, pero la verdad es que su estructura y su funcionamiento al final pues es lo más parecido a una cárcel. Además, son lugares que, bueno, como califica uno de los jueces de control, ¿no?, de Madrid, el juez Ramiro García de Dios, son lugares de opacidad e impunidad policial. Y si empezaron a existir o a crearse en esa fecha que decía, en el año 85, lo cierto es que no fue hasta 2014 que se creó un reglamento, digamos, que de alguna manera organizara el funcionamiento interno. Sin embargo, ese ordenamiento, una vez que existe, vemos que es del todo insuficiente y que además tampoco se cumple, ¿no? En definitiva, bueno, por otra parte, además, sí, también hay que mencionar que la mayoría de las personas que pasan por los CIEs tampoco son deportadas, ¿no? Más de la mitad no son deportadas y creo que en el caso de Canarias muchísimo más, ¿no? Creo que el 98% no son deportadas. Bueno, mejor que así sea, por supuesto, pero al final, ¿a qué nos conduce todo esto, ¿no? A que sencillamente son lugares bueno, que producen un gran sufrimiento. Pasar por un CIE no es nada fácil, ¿no? Cuando vemos a las personas semana tras semana, según va avanzando el tiempo, cada vez están más desesperados. Es algo que realmente, ¿no?, afecta a su salud física y psíquica y emocional. Y, en fin, es terrible, lugares verdaderamente de sufrimiento innecesario, ¿no? Pero bueno, al mismo tiempo, y uniendo todo esto que estamos diciendo, el tema de todo lo que conlleva la política migratoria también supone un gran negocio, ¿no? Un gran negocio para una serie de empresas, para una serie de personas, ¿no? Desde, si por ejemplo hablamos del tema de la valla, ¿no?, las vallas de Ceuta y Melilla, pues las vallas se empezaron a construir o se construyeron en el año 95, después en el 96 renuevan el alambre, en el 99 lo fortalecen aún más y aumentan la altura, en 2005, bueno, pues se incluyen además ya las primeras cuchillas, 6 metros más de altura, en 2013 más cuchillas. Y, en fin, al final estamos hablando pues de un coste que supera los 33 millones de euros, ¿no? Es mucho dinero que además también vemos que la valla tampoco produce el resultado que los que la hacen pretenden que tenga, que es que vengan menos personas, porque según pues un informe de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, entre 2011 y 2013 aumentaron precisamente las entradas por Ceuta y Melilla, ¿no?, con todo lo que eso conlleva, todo ese dolor y sufrimiento, ¿no? Nuevamente lo mismo, ¿no? Y luego, por supuesto, está el negocio de los vuelos, ¿no? Porque las deportaciones en vuelo se llevan a cabo de dos formas, ¿no? Por un lado, lo que llamamos macrovuelos, que es un avión entero en el que, bueno, pues se deporta un número de personas que van acompañados de policías a un mismo destino o a veces a dos destinos próximos. Y luego están los vuelos comerciales, ¿no? También se deporta a personas en vuelos comerciales y van pues acompañadas de un par de policías.
Se han llevado también numerosas acciones, ¿no?, en estos vuelos, pues muchas veces desde la propia persona que va a ser deportada, ¿no?, que se resiste de una forma pacífica, ¿no?, diciendo que él no quiere volar allí, y en ese momento también sucede que si el piloto detecta eso y lo ve, él es el que tiene ahí la máxima autoridad, ¿no?, en el avión, y entonces dice, no, este señor o esta persona no va a venir aquí, ¿no?, porque no quiere ir y punto, ¿no? Así muchísimas deportaciones consiguen ser frenadas, también con la acción, ¿no?, de los propios pasajeros, ¿no? Si de pronto a lo mejor vamos a algún sitio y nos encontramos algo así, sí que también se pueden hacer acciones, ¿no? Y alguna de las cosas, bueno, pues ponerse de pie, hablar con la tripulación, decir que no queremos volar en un vuelo en el que se va a obligar a alguien que no quiere ir, hablar con otros pasajeros. En fin, son acciones que a veces han dado resultado y más allá de eso, incluso también casos en los que estoy recordando una deportación que hubo a República Dominicana y que, bueno, pues uno de los pasajeros grabó con teléfono móvil como la policía pegaba a esta persona, ¿no? Luego ese vídeo se difundió por internet y claro, pues no gustó al gobierno de República Dominicana y entonces, bueno, tuvimos un encuentro con la embajada que al final tampoco, por desgracia, puede quedar en mayores, digamos, resultados, puesto que hay un acuerdo de repatriación, ¿no?, con este país como con otros muchos. Pero bueno, digamos que al final, ¿no?, digamos, la acción ciudadana sí que afecta también a las instituciones, ¿no?, que no son impermeables del todo, ¿no?, a todo esto. Y entonces, volviendo al tema de los macrovuelos, bueno, pues lo que, digamos, cómo funciona es que se organiza pues, una especie de concurso público en el que se presentan empresas. Entonces, hasta el año pasado eran 2 compañías aéreas, Air Europa y Swiftair, las que tenían pues la organización de estos grandes vuelos, ¿no?, por un presupuesto aproximado de 12 millones de euros al año, y desde noviembre del año pasado pues es una unión temporal de empresas formada por Air Nostrum, Evelop y Orbes, con un presupuesto, claro, lo han ganado, digamos, este concurso, si se puede llamar así, pues porque han bajado el presupuesto, ¿no?, a algo menos de 12 millones para un tiempo de 18 meses, aunque al final es cierto que también el coste dependerá, puede aumentar porque el número de vuelos y el coste de cada vuelo también es variable, ¿no? Entonces, evidentemente, una acción que se puede llevar a cabo y que se lleva a cabo es el boicot a las empresas, ¿no?, boicot a estas compañías aéreas, no viajar con ellas y también si desde cualquier ámbito, ¿no?, se quiere organizar este boicot, también yendo, por ejemplo, a este blog que mencionaba antes, Stop Deportación, pues se encuentra material, ¿no?, para cómo organizar este boicot y bueno, en definitiva, seguir visibilizando y, naturalmente, ¿no?, hacer un daño a unas compañías que están haciendo negocio con, bueno, algo que consideramos que no es justo. Bueno, voy a mencionar ya muy rápidamente, porque ya está bien, ¿no?, ya va siendo hora de acabar y que participen, ¿no? Pero bueno, es también importante el trabajo que se ha hecho desde la Comisión de Observación de Derechos Humanos en la Frontera Sur, que está formada, bueno, por miembros de distintas organizaciones. Han elaborado el informe de vulneraciones de derechos humanos en la Frontera Sur Melilla, y que se presenta también ante organismos internacionales, pues como el Comité y el Subcomité Europeo para la Prevención de la Tortura, para, bueno, pues a ver si alguien pues toma las medidas pertinentes, ¿no?, para que se cumpla la legislación vigente, más allá de la que intenten imponer desde España. Me refiero sobre todo a lo que son las devoluciones en caliente, ¿no?, que es algo que naturalmente hay leyes. Bueno, las devoluciones en caliente se producen, pues eso, cuando las personas saltan la valla y entonces llegan a Ceuta o Melilla y directamente, sin saber nada más de ellas, tal y como han llegado, se las devuelve, ¿no?, sin ningún tipo de atención de saber por qué están allí, si vienen huyendo también, si pueden ser refugiados. Esto para el derecho internacional es del todo inadmisible, pero bueno, España está ahí resistiendo como puede y bueno, a ver cuándo cambia esto, ¿no? Hay algo que a veces también, digamos, consigue la ciudadanía, y es de alguna forma cierta reparación, ¿no?, al daño hecho, una reparación que no consigue el Estado, ¿no? Estoy refiriendo, por ejemplo, a los casos de las muertes de Tarajal o a las muertes que antes mencionaba, ¿no?, de Idrissa de Ayo o de Samba Martínez,
porque son causas que todavía permanecen abiertas, ¿no?, en los juzgados, y es verdad que cuando a lo mejor pues, los familiares de estas personas, qué imagen no se van a llevar de España cuando además no han tenido ningún tipo de atención, ¿no?, ni de consideración al respecto, pues bueno, es una manera de saber que, bueno, no todas las personas en España nos podemos identificar con esas prácticas que lleva a cabo el Gobierno, y que sí que hay pues un trabajo de ciudadanía que es la que permite que estos casos todavía estén abiertos en los tribunales, ¿no? Voy a acabar, bueno, mencionando lo último, que no por ello es lo menos importante, sino todo lo contrario, ¿no?, lo más importante. Y es que al final, bueno, se puede considerar, y es cierto, que la migración es el mayor acto de desobediencia civil frente a las políticas migratorias europeas, ¿no? O sea, los primeros que están luchando son los migrantes, ¿no? Son esos valientes que bueno, que no es nada fácil eso, que se enfrenten a tener que cruzar el mar, a desobedecer a estas leyes, pues como digo, resistiéndose a una deportación, denunciando estas redadas racistas, ¿no? Al final esa es la lucha, ¿no?, digamos, más fuerte, y que nos toca a todos también apoyar, ¿no?, a todos los que bueno, pues creemos que todo esto es una barbaridad, ¿no?, lo que está sucediendo, y que además se avecinan tiempos peores. Pero bueno, es una lucha evidentemente muy dura, ¿no?, porque bueno, nos estamos enfrentando a una gran maquinaria institucional, pero bueno, he mencionado algunas de las cosas, no todas, que se han ido consiguiendo, que son pocas y que son pequeñas, pero bueno, que son, digamos, una manera de empezar el camino, ¿no? Bueno, vamos a acabar viendo un último vídeo, que son 5 minutos, de algo que sucedió no hace mucho, bueno, en ese año, y ahora ya podemos debatir. contestación, ningún control. Sin 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 contestación. Vuestra represión, nuestra dignidad, vuestra represión, nuestra dignidad. ¡Fuera del barrio! ¡Fuera del barrio! ¡Fuera del barrio!
limpiaban senegalés en el metro y le estaban maltratando solo por un control regular de papeles. Por eso la gente grita que ningún ser humano es ilegal. Ya, gracias.